Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Les agradecemos tanto a los presentes como al Comité Radical por permitirnos organizar este evento en su espacio. Mi nombre es Sharon y voy a estar moderando este conversatorio político donde van a estar hablando Iván Bustos. Cada uno viene de distintos espacios. Iván desde el radicalismo, Sebastián Erasún, liberal, y Leandro Orreta, kirchnerista. Cada uno va a disertar sobre 3 temáticas distintas, 3 bloques distintos. Uno que tiene que ver con el rol del Estado, el segundo con Argentina y el vínculo con el mundo, y el tercero que es una temática libre con alguna propuesta para el futuro. Vamos a tener 30 minutos aproximadamente por bloque en los que los participantes van a poder ir interviniendo y conversando, dialogando entre ellos. Y luego al final, si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a cualquiera de los participantes, va a estar abierto el espacio para preguntas, así que si quieren tomar nota, prestar atención de cómo va a ser el debate, luego va a ser el momento para hacer las preguntas. Así que, si les parece, arrancamos. Voy a arrancar con Iván. ¿Cuál crees que es el rol de Estado dentro de lo que es, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero de la economía, de la educación, la cuestión de la propiedad privada, los derechos individuales, desde tu perspectiva, desde tu tendencia política, ¿cuál es el rol que debería jugar el Estado idealmente, o una lectura del presente? A ver, primero gracias a los que vinieron, y obviamente cuando voy a hacer las presentaciones protocolarias primero como dueño de casa, gracias a Trafquinto, más allá de que soy parte de la cooperativa, que cuando surgió la posibilidad y se propuso utilizar una de las casas que tiene el partido, se aceptó automáticamente, y me parece que también es una muestra de esta idea que tiene Trafquinto de apertura. Ahora, a ver, yo milito en el radicalismo hace más de 20 años. Desde el 99, para ser más preciso, junio del 99, empecé a militar y de manera ininterrumpida estuve siempre en las filas del partido. Obviamente muchas de estas opiniones van a ser a título personal, está más que claro. El radicalismo es un partido bastante amplio y diverso. Algunos en su momento, cuando tuvimos la formación inicial en la militancia partidaria, decíamos que éramos un partido de masas, pero cuando va recorriendo a lo largo de la historia y con las diferentes crisis, termina siendo un mix donde hay una diversidad de ideas. Que obviamente hay radicales de todos los colores del arco iris, ¿sí? Por eso quiero hacer estas aclaraciones. A ver, o por lo menos mi interpretación de lo que tiene que ser el rol del Estado. Vamos por lo, para mí, el ABC. El Estado tiene que ser, en primera instancia, humanista, es decir, tiene que estar... la gente no puede ser, el pueblo no puede ser una variable de ningún tipo de ajuste. Eso es esencial. Creo que, por sobre todo, tiene que ser un Estado presente, pero eficaz. Yo he tenido la oportunidad de haber sido funcionario político y tener inclusive responsabilidades, y yo mismo me enfrenté a las trabas que tiene el sistema. Y son esas mismas trabas que en el área donde yo estaba, lo único que producía un resentimiento, una bronca, cuando la solución estaba a 1 centímetro de la vista, cuando solamente había que interpretar y usar el sentido común. Y creo que hay posibilidades. No es una cuestión, yo creo que hay una falsa idea de un Estado grande, chiquito, que algunos nos quieren empujar. Por ahí yo estoy en un sentido más, de una visión más entre medio, jugando en las bandas, se podría decir, que tiene que ser eficaz. Es decir, una persona no le tiene que generar un problema el Estado, su administración, sea municipal, provincial o nacional,
no le tiene que poner palos en la rueda ni a los emprendedores, ni a la cultura, ni a la salud, ni a la universidad, ni a nada. Tiene que estar, al servicio de tanto los que pagan los impuestos como los que no pagan, por cuestiones X, y tiene que ser una herramienta. Y yo siempre digo, tiene que ser una herramienta, pero con todos adentro. Con todos adentro, obviamente, con diferentes niveles de responsabilidades, de obligaciones, ayer escuchaba, por ejemplo, que en Brasil, y por ahí voy a mechar un poco, tratando de no abrir demasiadas ventanas, en Brasil se quiere poner un impuesto a los hipermillonarios que es solamente el 0,1%. Y todos aquellos que cobren por mes menos de 5.000 reales, que después yo hice la conversión, estamos hablando de un valor neto de 1.300.000 por mes, directamente no pagarían el impuesto a la renta, más todos, y después se va escalonando en virtud. Con esta idea de, en promedio, inyectar bienes de recursos a lo que Argentina siempre tuvo la clase media, en consumo, y eso genera la industria nacional. A ver, yo soy de los que cree que es necesario una industria nacional, pero también hay que tener en cuenta que a veces algunos empresarios son complicados. La otra vez estaba en una reunión que decía que una de las personas que estaba presente, dice, ahora Paolo Roca nos corre por izquierda, cuando hacía referencia de el desastre que se está haciendo con las importaciones. Es decir, yo creo que Argentina tiene que competir al mundo y tiene que competir, pero también yo puedo tener el mejor equipo, pero utilizando una analogía futbolera, yo puedo ser un gran equipo, pero si enfrento contra el Real Madrid, que en este caso sería China, voy a perder. Entonces, es necesario tener algunas restricciones económicas, principalmente en las importaciones, de incentivos. Es importante generar políticas de desarrollo. Es importante trabajar por ahí muchos con una visión bastante, a mi forma de ver, sesgada. Se critica la minería, yo creo que es importante la minería, pero siempre sea sustentable, porque el litio, ¿de dónde se saca para que utilicemos todos los teléfonos celulares? Obviamente del triángulo de litio de lo que es Jujuy, de lo que es Chile, Bolivia. Entonces, me parece que hay que tener esta idea de que es importante el Estado, y aquellos que somos defensores del Estado somos los primeros que tenemos que defenderlo. Y yo lo que lamento y me jode, utilizando un término un poco más coloquial, que algunos dicen, no, el Estado presente, el Estado grande, pero después se utilizan todos los recursos o todos beneficios propios del Estado, sin importar la bandería política, sin importar la supuesta ideología. Entonces me parece que hay que trabajar en eso, hay que elaborar. Yo creo que los extremos lo único que hacen es generar una ruptura social, familiar. Entonces me parece que es importante poder trabajar en que nos unan las coincidencias y no que nos separen las diferencias. Y me parece que eventos como este, donde hay un crisol ideológico, se puede decir de un sector más nacional y popular, de centro, socialdemocracia, liberal, que pueda sacar algo, que nos pueda enriquecer algo, o capaz que nada, pero estos espacios de diálogo, de debate son necesarios. En mi formación política siempre digo, había una frase, yo de pibe era extremadamente sectario, y muchos de los presentes no van a negar, uno por lo menos de los presentes no lo va a negar, que teníamos en nuestra formación que con 3 personas no se discutía. A lo largo de los tiempos que quedó en evidencia que por ahí con algunos es más difícil,
con otros no tanto, y con otros, bueno, ya, con otros directamente no. Pero que igual hay que hacer los esfuerzos en los tres elementos. Y la frase, y no sé cómo vamos con el tiempo, pero es: ni con los fachos, ni con los troscos, ni con los boludos se discute. Entonces, esa frase que por ahí teníamos en su momento, que teníamos otra lógica, otra militancia, por ahí, y uno que ha crecido y se ha abierto, más allá de que siempre tiene los principios bien claros y la línea gruesa por donde tiene que caminar, esta línea es mucho más ancha ahora. No voy a utilizar la ancha avenida del medio porque se lo decía otra persona y no adhiero a esa lógica, pero es una herramienta de que, bueno, no todo está en blanco y negro. No, el que está al lado no es el enemigo. Más allá de que a veces reivindicamos algunas canciones, algunos radicales que tenemos una formación muy de la década de los 60 y 70, y por ahí, para ir cerrando, por lo menos de mi parte, que una de las canciones de guerra que decía: en el campo enemigo hay gente de otro partido, pero del tuyo también. Y en el campo del pueblo hay gente de tu partido, pero del otro también. Yo creo que me parece esa lógica es la que tenemos que empezar a trabajar. No va a ser inmediato, y una vez en el discurso de Alfonsín, y ahora sí para cerrar, bajemos un poco las banderas radicales y levantemos un poco las banderas argentinas. Bueno, vos, Sebastián, él hablaba de un Estado presente pero eficaz, con el pueblo como una imposible variable de ajuste desde su perspectiva. ¿Coincidís? ¿Tenés algún punto de contacto? Yo coincido. Yo creo que el Estado tenemos que ver que sea eficiente, no si es grande o chico. Después estamos discutiendo el tamaño, estamos discutiendo función, eficiencia y credibilidad. Hoy tenemos un Estado que aparece donde no sirve y desaparece donde es imprescindible. Y el resultado es conocido: déficit estructural, burocracia inútil, servicios públicos que no satisfacen ni al ciudadano ni al contribuyente. Ordenar el Estado requiere 4 decisiones claras: equilibrio fiscal inteligente. Argentina no puede seguir gastando sistemáticamente más de lo que recauda. Eso no es ideología, es matemática. Pero el equilibrio fiscal no significa ajuste ciego. Significa priorizar, eliminar lo inútil y cuidar lo esencial. Un Estado ordenado no es un Estado ausente. Y es un Estado que cumple lo que promete también. Después, la simplificación tributaria. Argentina tiene 167 impuestos. El sistema argentino es caótico, imprevisible y expulsivo. No castiga a los evasores, castiga a los que producen. Necesitamos menos impuestos, más simples, más previsibles, con un IVA ordenado y un impuesto a las ganancias transparente. Sin reglas claras no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Y después las reformas laborales, que es la ley 20.744, artículo 9, que equiparar los juicios laborales, tanto empleado como empleador, y no que sean enemigos, sino que cuando queda uno afuera, el que pierde es la sociedad. Así que yo creo que habría que tratar de hacer reformas, tanto gasto público, acomodar los cepos cambiarios, reformas tributarias, y después subsidios tanto estatales como privados para poder equiparar todo lo que es el gasto público con los impuestos, para no generar déficit fiscal, emisión monetaria y inflación. En este caso inflación reprimida, como lo que hace Milei.
pero tratar de generar algo más estable, porque siempre vivimos en un ciclo continuo de inflación alta, y después inflación reprimida, y entramos en crisis constantes. Y después, bueno, el tema de la educación, la ley 26.417, que también tendría que haber reformas ahí para poder llevar los planes sociales para lo que es trabajo formal y demás cosas. Y bueno, después el sistema jubilatorio que tanto castiga a los jubilados, lo que es el cálculo jubilatorio. Entonces, por ahí tu abordaje sobre la o cómo interpretas algunas reformas que debería hacer el Estado para funcionar de la manera en la que, también desde tu perspectiva, desde tu ideología, crees conveniente. ¿Cómo sintetizarías entonces quizás el rol del Estado por ahí desde una arista más global y no quizás desde lo económico únicamente? Desde lo global, yo diría más un Estado minarquista, Estado bien organizado y, bueno, un banco central que maneje las políticas monetarias y un sector privado amplio. Eso es nada más lo que cuento. ¿Qué sería minarquista? O sea, yo me meto, perdón, Sí. Entiendo que un anarcocapitalista no cree que en el Estado más que en todo caso claro, la defensa, la seguridad. El anarcocapitalismo no cree en el Estado, en la regulación, cree que el sector privado se puede regular a sí mismo. Yo no creo. El minarquismo, bueno, aborda por la regulación del Estado, pero lo que es salud, educación, seguridad, abordar esos temas, esas temáticas que son más importantes. Sí serían, digamos, métier del Estado, digamos. Exactamente, no sin dejarlo afuera del Estado. El Estado tiene que regular. Claro. ¿Y de qué manera se regularía, por ejemplo, en cuestiones económicas? Me parece que has ahondado bastante, pero quizás, por ejemplo, en salud, educación, servicios públicos, servicios privados, una cuestión intermedia. En educación yo creo que habría que reformar la ley 26.206, que es la ley de educación nacional también. Habría que llevar propuestas que sean serias, por ejemplo, modelos educativos como el de Finlandia, Dinamarca, los últimos, lo que son países anglosajones. Ellos tienen lo que se llama el último año voluntariado, que es un intermedio entre la secundaria y la universidad, para que no se sienta esa transición de golpe en ese tramo de la educación secundaria a la universidad, se sienta el impacto y ya vayan formados. Sería como una pasantía no rentada. Exactamente, correcto. Se utiliza hace mucho tiempo en Dinamarca y Finlandia, y creo que sería una buena política para llevar a cabo. Después tienen ellos, los alumnos pueden seleccionar voluntariamente sus materias, tienen ciertas materias para poder seleccionar. Y otra cosa que hace que a los chicos no pierdan su interés en la educación, porque algo que la educación argentina tiene es que es setentosa y muy aburrida, y por eso también hay mucha deserción escolar, más del 50%, y eso también la mano de obra y la productividad disminuye. En lo personal, no, más allá de que no he tenido la oportunidad de dar tantas clases, sí tuve la fortuna de formarme como docente. Y digo fortuna porque la verdad fue una elección que descubrí la docencia. Casualmente, yo soy diseñador gráfico y en el último año de la carrera
me gustó poder explicarle o bajarle a tierra algunos conceptos que tenían algunos profesores. Y ahí dije, bueno, vamos a ver cuánto duro, y duré los 4 años del profesorado. Yo creo que ahí partís de un error de concepto, disculpa que te lo diga así. No, está bien. La ley nacional, a ver, se construye, yo lo tenía como propuesta del futuro hacia adelante, pero por ahí lo puedo adelantar para hacer un pivoteo hacia después. A ver, yo lo que digo que sí hay que hacer un congreso pedagógico de poder discutir sin corporativismo la educación de acá a 20, 30 años. La Argentina. No solo la Argentina viendo las particularidades, viendo la tecnología, pero así toda la ley nacional es buena. Y es buena porque lo que se generó esa ley de educación nacional fue porque en ese momento no había mayoría en las cámaras, y yo siempre lo que digo que cuando no hay mayoría en las cámaras, enriquece el diálogo y el debate de todas las fuerzas para hacer algo mejor, en esta idea de construir de manera colectiva. Y después, pero eso fue la ley nacional, el menemismo, o el menemato, como decíamos algunos, en los 90s entregó las escuelas del nivel obligatorio. Quedaron solamente las que dependen de las universidades, pero bueno, eso va por otro canal. Entonces, la ley nacional es un lineamiento marco de un modelo de país. Después cada provincia tiene su propia ley provincial. Y la propia ley provincial de la provincia de Buenos Aires toma muchos aspectos. Y la verdad, aunque en ese momento no había mayoría porque el actual oficialismo siempre tuvo mayoría en ambas cámaras, excepto ese lapsus de María Eugenia Vidal, que fueron 4 años nada más, pero después, hasta el día de la fecha, tiene mayoría, puede ser mayoría calificada o mayoría simple. Es una buena ley. Lo que falla y el abandono que hay va por un montón de aspectos, no por los contenidos. Sí creo que por ahí se podrían ayornar algunas cuestiones. Yo creo que se podría reformar. Por ejemplo, hay algunas cosas a agregar, por ejemplo, inteligencia artificial, robótica, educación dual, formación profesional. Es que existen todo lo que es esa normativa. Voy a decir, ambas leyes, aunque tengan una desde el 2005 y otra de 2006, son de avanzada. Son de avanzada porque sí, obviamente falla, yo creo, algunas cuestiones que sí me parece que hay que discutir y hay que sentar al cine inclusive, si hablamos de educación, donde, ¿por qué una carrera dura 6 años cuando por ahí en otros lugares es más corta? ¿Por qué no hacer más intermedia? Digamos, poder empezar a debatir estas cuestiones. Obviamente muchos dicen que si se empiezan a debatir las universidades, que para mí del sistema educativo, tanto el nivel inicial como el nivel superior son los dos mejores extremos del sistema. Lo peor es la secundaria. En la secundaria, sí. Yo soy docente, de secundaria y la verdad he tenido la oportunidad de ver chicos que no saben ni siquiera cortar con una regla. No saben agarrar unas tijeras. Es decir, hay problemas de motricidad fina. Y eso no va por los contenidos, va por otra cuestión. Va por, digamos, la escuela partido. Yo padecí los 2 años de pandemia y la verdad, y no quiero que hagan crítica, aquellos que dicen el Estado ausente, el Estado presente, a los docentes los abandonó en esos 2 años a nivel provincial. Y la verdad, tuvo como consecuencia de que muchos docentes dijeron: me jubilo, cuando podían seguir dando más y enriqueciendo el sistema. Entonces, yo lo que digo, que sí discutamos de educación, pero con una idea clara y con conceptos claros, puedo decir. Acá el gran problema que tiene educación, que se provincializó en los 90, estamos cada vez más bajo, el régimen académico que se implementó este año es un desastre. Aquel que he dado, bueno, es un desastre, no va a garantizar la continuidad, lo único que se va a patear
es que el chico va a seguir estando en la escuela, pero va a tardar el mismo tiempo y se dijo, se avisó, y bueno, también ahora por eso Sileoni no está más en la provincia. Y la que vino no solo es una de loca, sino para arreglar este desastre que es el nuevo régimen académico. Bueno, el problema de secundaria de la secundaria, de nivel primario, pasan por un montón de cosas, porque la familia no acompaña, en la primaria sí acompaña, en la secundaria no, en primaria acompaña, en secundaria no, y se va bajando, porque obviamente los chicos tienen su independencia, tienen sus facilidades, y bueno, y creo que no hay que tomarlo, hay que argentinizar, no hay que tomar modelos de otros países. No, eso estamos de acuerdo, pero... Perdón, te interrumpí. No, está bien, pero por ahí sacar ciertos extractos de Finlandia, Dinamarca, no copiarlo igual que las leyes laborales de Dinamarca, la flexiseguridad. No podemos traer una flexiseguridad que en Dinamarca funcionó, tienen cargas tributarias del 40-50%, pero bueno, va destinado a educación, salud, seguridad, pero ha funcionado mucho, y la inserción, por ejemplo, laboral que tiene Dinamarca es muy alta. Y por ejemplo, lo que yo traería de Dinamarca serían los aportes voluntarios, que a la gente vos le das plata en mano, que eso se lo depositan, pueden elegir lo que es obra social o prepaga. Vos acá, para cambiarte de obra social, estás atado un año y después te podés cambiar, pero eso, los aportes voluntarios brindarían esa flexibilidad y le dejarían a la gente poder elegir. No estás atado a una obra social que te da un mal producto o no te da los beneficios que vos necesitas por X problema de salud. Lean, hemos hablado acá varias cosas. Se mencionó lo del Estado presente, pero eficaz o eficiente. Hablamos de las cuestiones económicas y cómo esto impacta en la gente, y esto de ver si implementar propuestas que funcionaron en otros países, quizás por ahí no con el mismo contexto que la coyuntura argentina. ¿Cómo ves vos el rol del Estado desde tu perspectiva? Yo creo en un Estado presente y en un Estado poderoso, sobre todo, que tenga poder, un Estado que tenga injerencia y que sirva de mediador entre los sectores concentrados de poder y las clases desposeídas, los pobres, o como queramos decirlo. Igual yo quería plantear como el rol del Estado, porque por ahí nosotros no es que confundimos, pero muchas veces uno piensa en el Estado y piensa en el poder ejecutivo de turno. Y el Estado es más que eso. O sea, el Estado también son los partidos de la oposición en el Congreso, el Estado también son las universidades, que tienen sus propios sistemas de elección de autoridades, también son los sindicatos, también son... hay un montón de herramientas que son el Estado. Y bueno, yo venía a traer mi libro. Ahora sí, ponelo frente a la cámara. Acá el libro, 10 Industrias Estratégicas, donde yo planteo políticas de Estado, hablando de Estado, o sea, en las que... Y la tecnológica es la más fuerte que tiene. Y la tecnológica sí es muy importante. El plantear mediante leyes un apoyo de políticas de institutos autárticos, autofinanciados, digamos, con impuestos propios del sistema. El esquema que yo tomo es el del Inca, que se financia con el 10% de las ventas de entradas de cine, y con eso financia todas las películas, festivales, la escuela de cine, un montón de cosas más. Y yo en la ley que escribí, digamos, que tomé como una sugerencia por si algún día alguien decide, tomo sectores que son el rol del Estado. O sea, sería un consejo directivo por cada instituto que elegiría las autoridades del instituto. Y un representante sería del Poder Ejecutivo Nacional. Pero 2 representantes serían del Consejo Federal de las Provincias, también otro rol del Estado, o sea, es otro Estado, porque cada provincia puede tener
distintas autoridades, de distintos partidos políticos, un representante del sistema académico y científico como universidades, el CONICET, etcétera, 2 representantes de los sindicatos, siempre respetando paridad de género cuando son 2, de las cámaras empresarias, que también es otro tipo de, ya no es el rol del Estado, pero son importantes, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las economías populares como la cooperativa, los movimientos sociales, y bueno, con todas estas, un consejo de cada una de estas 10 industrias, que ya las iremos hablando a lo largo del tema. La idea sería hacer que, si de repente tenemos esta cosa de péndulo que conocemos en Argentina, de que de repente tenemos un sector que va hacia un estado más presente o menos presente, o que castiga más a un sector o que castiga más al otro, o que se alinea, ya hablaremos de la alineación internacional, pero bueno, de alguna forma estos entes autárquicos podrían tener una continuidad estatal, más allá del estado de turno. Que hay como una mesa grande donde dialogan distintos poderes, distintos partidos, distintos intereses, y que incluso cuando haya renovación desde los actos eleccionarios, habría representación de los distintos sectores para poder tomar decisiones que sean más dialógicas. Exactamente. Yo el ejemplo que pongo es, por ejemplo, ahora el Inca. En mi libro yo propongo al Inca cambiar el sistema de elecciones que tiene actual, que básicamente el titular del Inca lo decide el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puso a un economista que no sabe nada de cine, o sea, porque no va a hacer cine, va a recortar plata, y él dice cosas como que lo que se viene ahora son videos cortos para YouTube, y sos el presidente del Inca. O sea, ese tipo de cosas no tendrían que... La idea de este consejo es que no pasen esas cosas, porque las propias cámaras de cine, en el caso del Inca, los propios sindicatos de cine, los propios diputados, las provincias, todos los sectores votarían algo, y bueno, si todos votan que sea un economista el presidente, será un economista, pero por lo menos no va a depender tan directamente de un poder ejecutivo. Sí, que no sea casi a dedo, sino que por lo menos haya un consenso dentro de quién sería el representante más idóneo, y luego avalar el consenso, porque en todo caso es una decisión democrática. Exactamente, sí. ¿Y pensás que ese modelo podría adaptarse como a distintos sectores, no solamente a las industrias culturales? Claro, sí. En todos estos, por ejemplo, empezamos el capítulo 1, habla de los satélites, se financiaría con el 3% de todo artefacto que utilice tecnología satelital. Celulares, notebook, autos, televisores, no sé, tablets, y un 3% no encarece el precio para lo que es una persona. Pensemos que si una persona gastaría 200.000 pesos en un celular, el 3% son 6.000 pesos. O sea, nadie dejaría de comprar un celular por eso, ni tendría que bajar la calidad de su celular. Pero si sumas todas las ventas que se dan, está el dato acá en el libro, después... Que lo pueden adquirir en la mesita de Trasquintu, tanto como los libros de los demás participantes de la mesa. Pero bueno, yo calculo que podemos estar lanzando un satélite por año, con un impuesto mínimo que prácticamente no sentiría nadie, y que sería progresivo en tanto y en cuanto, si vos te compras un celular más caro aportás más, si vos te compras un celular más barato aportás menos, y si te compras un auto de alta gama vas a aportar más, pero igual no te cambiaría tanto en el costo total, pero nos permitiría eso, lanzar satélites. Y bueno, yo te escribo un plan satelital que ojalá algún día pueda debatir con expertos en satélites, pero para poder tener cobertura sobre todo el país, para prevenir incendios, para prevenir sequías, para buscar gente desaparecida, para prevenir en el Atlántico Sur la pesca ilegal, o
cualquier conflicto con Malvinas, no sé, tener control sobre nuestro territorio desde el satélite. Bien, ¿les parece que vayamos por la segunda temática? ¿Alguno Sí. quiere hacer algún comentario más antes de que pasemos al próximo tópico? Yo, algo que por ahí algo que decía Lea sobre el tema de los fondos. Dos cuestiones. Ayer leí que quieren sacar la ley, el tema del financiamiento del cine, lo quiere sacar ahora en el próximo presupuesto. Locura. Sí. Lo está queriendo hacer desde que asumió. Segundo, creo que hay dos cuestiones que para mí es importante. Yo soy muy defensor de lo que es el gobierno abierto. A veces, aquello cuando estás en función los puteás, pero lo lógico es que uno esté de paso en la función y no se eternice y vaya saltando de un lugar a otro, salvo que sea hacia arriba, no en los laterales para mantener su vianda. Y creo que es importante que se vea y que la plata que está acá, la gente vea todo el recorrido y hasta dónde llega. Yo creo que es esencial. Yo siempre, y creo que funciona, creo que inclusive motiva y se paga con gusto. Y lo veo en un ejemplo muy chiquito y algo muy grande. En algo muy chiquito, yo soy parte de bueno, ahora no tengo más cargo, pero soy miembro de la cooperadora de artes visuales, y los chicos no pagaban la cooperadora, más allá que es voluntario, pero no la pagaban. ¿Por qué? Porque la cooperadora hacía un montón, pero no se veía porque no se publicaba. Entonces, después de recomendar a los directivos, publíquenlo, que hagan un seguimiento, cuánto sale, ¿verdad? Eso invitó a que ver, por ejemplo, que en todas las aulas hay, por ejemplo, en vez de comprar fluorescentes, vos los fluorescentes pedíselo al Estado, que es lo que le tienen que pagar. Está bien, estaba yo en ese momento en ese cargo, pero digo, que lo pague el Estado y ustedes vayan condicionando la cooperadora, con los recursos de cooperadora, lo que corresponde. Entonces vos vas a artes visuales y en todas las aulas hay un televisor que sirve como un instrumento pedagógico. Entonces los propios alumnos, cuando se no es para la cooperadora, listo, ¿cuánto es tanto? Ejemplo chiquito. Ejemplo un poco más grande, el impuesto del ENAR. Ese mismo impuesto, cuando se crea la ley, cuando se paga con el tema de los teléfonos, creo que es en la tarifa, me parece, generó que hubo obviamente no inmediatamente, sino creo que al segundo Juego Olímpico, un crecimiento por parte de los deportistas amateur. ¿Qué pasa? Al otro Juego Olímpico no hubo controles y la plata que tenía que ir a los deportistas fue a los dirigentes, a los familiares de los dirigentes. Entonces yo creo que por ahí esa cuestión de que por ahí la parte del control ciudadano y obviamente los diferentes organismos es esencial. Como diría el general, el nombre es bueno, pero si se lo controla, es mejor. Lo hiciste citar a Perón. En un comité radical. Bien, vamos entonces a abrir vamos a abrir un poco la perspectiva y a debatir un poco esta apuesta o este vínculo de la Argentina hacia el mundo en materia económica, en materia de derechos humanos, cuáles son las alianzas estratégicas. Te voy a mirar a vos porque estuviste hablando un poco de esto en tu intervención y por ahí Bien. quizás ellos después pueden comentar desde su perspectiva. Yo creo que Argentina, primero que nada, se tiene que integrar y evitar cualquier hipótesis de conflicto con sus países vecinos, entendiendo Sudamérica y, si queremos, a Latinoamérica. Y plantearnos como bloque, acá vamos a diferir, ya hemos diferido con mi compañero, y plantearnos como bloque y ir al mundo, salir al mundo como un bloque consolidado, unido, con unas problemáticas muy parecidas de materias primas, digamos, de dependencia de materias primas, de falta de industrialización,
O sea, todos tenemos más o menos en Latinoamérica los mismos problemas y creo que deberíamos cohesionarnos. Después, yo creo, también hablando un poco de la economía nuestra, tenemos que salir un poco de la dependencia del dólar, no entrando tanto en lo de si te vas a la moneda del BRICS, esas cosas que por ahí, no sé, ahora está como todo en el aire, pero sí pensar en una política de sustitución de importaciones, o sea, con estos institutos, digamos, por ejemplo, el capítulo 2 del litio, que vos decías lo de la minería, también hay dos impuestos que financiarían el Instituto del Litio. Uno es un impuesto del 6% a cualquier producto importado que tenga batería de litio. Si vos compras un celular importado, pagarías dos impuestos, el del satélite y el del litio. Pero si el celular se hace en Argentina, o por lo menos se ensambla en Argentina, no pagarías el 6% del litio. Y el otro es por vender el litio como materia, extractivismo puro. O sea, sacar la materia prima y vendérsela a China y que China arme la batería y después te mande los celulares de nuevo. Eso también pagaría. Y con eso, con ese fondo que se generaría, el Instituto del Litio fomentaría sustitución de importación, porque dejaríamos de importar baterías carísimas para fabricarlas acá con trabajo argentino y nos podría, digamos, parar mejor frente a una situación mundial donde la tecnología, como también decía Sebastián, y es fundamental, porque si vos vendés trigo o soja que sale 200, 300, 400 dólares la tonelada y vas a comprar unas computadoras, que un container de computadoras te sale miles y miles y miles de dólares, y bueno, no te van a dar nunca los números. O sea, en ese sentido yo creo que como política internacional, juntarnos como bloque, negociar como bloque y ir pensando en una industrialización y una sustitución de importaciones para no perder los dólares que no tenemos y que siempre nos faltan no solo con este gobierno, faltaron siempre. Bueno, yo agrego que Argentina puede seguir mirando desde afuera, pero el Mercosur, por ejemplo, tiene problemas como la unanimidad, que lo hace lento, rígido, irrelevante. La solución que yo propongo no es romperlo, sino modernizarlo. Las propuestas concretas: flexibilización del Tratado de Asunción, ley 23.981, permitir acuerdos bilaterales sin unanimidad, que son las votaciones, notificación obligatoria, adhesión voluntaria, revisión técnica periódica, alineación con estándares con la Unión Europea y otros países como China y Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, inversiones, energía, tecnología, seguridad y cadenas de valor. China también es un socio estratégico, no tomárselo como algo ideológico, pero es un mercado tecnológico y que puede traernos inversiones de infraestructura y con defensas claras de la soberanía e intereses nacionales. Creo que flexibilizar el Mercosur es un paso importante, no romperlo, más o menos vamos por la misma, por el mismo esquema, salvo la unanimidad que te vuelve más lento. Él presentó un proyecto, ¿no? Sí, del Tratado de Asunción, pero... Un proyecto al Mercosur, hay que presentar un proyecto. Tenés que presentarlo, tenés que ser bastante cara rota, pero... pero sí. Yo, por ejemplo... Pero no porque sea idea mía, vamos a aclarar, porque esto ya se estudió, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es quien estudia los distintos bloques y ya ha estudiado el bloque del Mercosur, así que esto no era idea mía, sino ya ellos ya lo vienen estudiando más de 20 años. Bien, Iván. A ver, yo la cuestión internacional voy desde un punto de partida.
y es la causa Malvinas. ¿Qué tiene que ver? Yo creo que, por ejemplo, coincido con Lea en ese sentido de que hay que fortalecer el Mercosur, y hay que trabajar en virtud de si ponemos primero obviamente negociar en bloque y demás, pero no con cualquiera, sino básicamente aquellos que reconozcan la soberanía de Malvinas. Yo creo que eso es esencial. Y voy a poner dos elementos que voy a decir por ahí que podrá llegar a ser tomado por los pelos, pero me parece que son ejemplos muy presentes que hizo este gobierno. El primero, entregar unos ositos de a Taiwán. Que voy a decir, ¿qué tiene que ver la cuestión de Taiwán? Taiwán es un terreno en conflicto por parte de China. China no lo reconoce un Estado independiente. Si nosotros generamos vínculos comerciales o de amistad con Taiwán, estamos violentando la declaración de Naciones Unidas, que no se reconoce un Estado, entonces entramos en un conflicto comercial, de trabajo, de todo. Entonces nos metemos en un conflicto. Es decir, yo creo que la cuestión Malvinas en ese sentido, en todo vínculo internacional, tiene que estar de manera transversal en todo. Es decir, y otro que va a tener consecuencias muy graves en el cortísimo plazo, ¿no? Y hablando con un amigo que es especialista en el tema, y creo que una vez lo hemos charlado con algunos, es el tema de mover la embajada de Argentina a Jerusalén. Es decir, Jerusalén es una ciudad en conflicto, está en conflicto, entonces si Argentina mueve la embajada a Jerusalén, que fue en su momento planteado cuando se le preguntó al embajador en la sesión de comisión, el ex senador Lustó le preguntó al candidato y actual embajador si la embajada argentina que hoy está en Tel Aviv la mudaba a Jerusalén, iba a ser ¿en qué lado iba a estar? ¿En la que estaba en conflicto o no? Que mejor no mudarla porque podía generar un conflicto y podría ser una cuestión de cuestionamiento de la soberanía argentina, porque la política internacional corre de manera entre alfileres. Obviamente que el actual embajador mintió y todos sabían en el recinto de que estaba mintiendo, pero está visto que el presidente va a mover la situación y va a dañar la causa Malvinas. Totalmente. El daño, vos mandando tu embajada a Tel Aviv, te pones en conflicto con todos los países árabes que históricamente estuvieron a favor de la causa Malvinas. A Jerusalén, perdón. Porque obviamente los países árabes no quieren que Jerusalén es una ciudad neutral, por decirlo. Eso. O sea, diplomáticamente neutral. Lo mismo con China. O sea, China y Taiwán es más o menos el mismo ejemplo que Argentina y Malvinas. Exacto. O sea, Taiwán es la política de una sola China. Para China no existe Taiwán. Taiwán es China. Y vos no podés... lo de los ositos que parece una pelotudez, pero tuvieron que salir a pedir perdón. Sí. Entonces, creo que hay que fortalecer el bloque. Yo, de última, si hubiese algún tipo de flexibilización, que sea con mayoría especial, no unilateral, porque me parece que las grandes potencias del mundo vienen a Latinoamérica para desguazarla como hicieron en su momento con África. Entonces, tomando nuestros recursos, tomando todo lo que tuvimos la suerte de tener por estar en este país. Entonces, ¿qué es la mejor herramienta de tener un hermano mayor como Brasil, que es un continente y que puede plantarse inclusive al propio Donald Trump, que fortalecernos, obviamente, con Brasil, con Uruguay y con varios países de Latinoamérica que, a diferencia de nosotros, en algunas cuestiones tienen una política de Estado
clara, más allá de si gobierna la derecha, el centro, el progresismo. Bueno, veremos qué pasa mañana en Chile. Esperemos que no gane el que candidato, está difícil. pero es casi seguro, y ahí va a romper un poco el ecosistema político de la región. Y me parece que hay que consolidar eso. Y también, y voy a entrar en polémica porque todavía no entramos, hay algunas cosas que hay que llamarlo por su nombre. Lo de Bolivia fue un golpe de Estado y Venezuela es una dictadura. Así de simple. Me parece que no hay que andar con medias tintas. Yo te voy a poner medias tintas. La última elección de Maduro dejó muchísimas dudas, no mostraron nunca las actas. Es muy probable que hayan sido fraudulentas en algún grado. Pero bueno, también estamos ante una invasión, las puertas de una posible invasión norteamericana que... Pero eso soy. Está bien, sí. Bachelet, una mujer que es respetada por la comunidad internacional, dijo que hay violación de derechos humanos, hubo fraude, y fue ahí. No la tocaron porque era Bachelet. Pero, es decir, hoy sí, Estados Unidos quiere hacer una guerra y quiere usurpar con el argumento, pero bueno. Y después va a ir por Colombia. Y es un problemón. Ya que estamos hablando de geopolítica, digamos, el Nobel que le dan a Machado no es casualidad, digamos, Pero claramente está orquestado a muchos niveles, no solo Trump. No sé, yo estoy de acuerdo, ojalá hubiera sido más claras las elecciones en Venezuela, me traería muchísimos menos problemas defenderlo, pero me parece que en este momento yo cruzo lanza con Venezuela, hermanos venezolanos, estoy con ustedes, porque la verdad que la situación que están viviendo, ya todo esto de las lanchas, ya están matando gente, con armamento militar, gente sin juicios previos, algunos se dice que eran inocentes, otros se dice que eran pescadores que no se estaban cagando de hambre y que por $500 manejaban una lancha, qué sé yo, están matando, cuando todo el mundo sabe que la droga va por el Pacífico, no por el Atlántico, no sé, en ese sentido es una dictadura, es medio el mismo conflicto que pudo haber pasado con Cuba hace 30, 40 años. No sé, yo estoy con Venezuela, hasta lo defiendo a Maduro un poquito. Cantando y haciendo esas cosas. Nada, es un michelo. Sebastián, ¿vos cómo te encontrás con estas cosas de los conflictos de interés entre los países de la región, Estados Unidos, la intervención? No, yo vuelvo de vuelta al tema del bloque del Mercosur, más o menos lo que hablaba él, el tema de la unanimidad y el tema de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, flexibilizar, sacar la unanimidad para que puedan negociar con otros bloques, porque por ejemplo el Mercosur, el continente africano, no ha negociado mucho y hace 25 años que está con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con trabas, Mercosur, Unión Europea, que no avanzan, y el tema de la flexibilización del Mercosur haría avanzar el tema ese que hace bastante tiempo que está estancado, y el tema de las crisis económicas tanto de Argentina, y que él decía que Brasil y Argentina son socios comerciales. Brasil es nuestro primer socio comercial. Nuestra propia crisis los puede acarrear a ellos, por ejemplo, la baja de importaciones. Somos socios comerciales, por ejemplo, en lo que es automotriz, somos los primeros, y los insumos tanto de autopartes y demás cuestiones agropecuarias, pero para negociar, que tenemos que negociar, o si no nos arrastramos la crisis entre propios países.
Te puedo sobre lo de la unilateralidad de los acuerdos. Por ejemplo, Claro, lo que yo no quiero es unilateralidad. Que negocien bilateralmente, pero siempre con acuerdos manteniendo pero, por ejemplo, ahora el que tratado está... del Mercosur, no romper. Sí, 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 sí. Unilateral no, porque ahí lo rompes el Ahora que está tratado. este debate de Trump y Milei, que si van a hacer un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos Claro, y pero si vos no Argentina, flexibilizás, claro, con tampoco la ley de podés hoy, hacer con un la ley de hoy no sería posible. no podés sin hacerlo, romper no el podés Mercosur. ir a un tratado de libre comercio. Aparte, el último que hizo tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, fue Estados Unidos-Chile, pero el tratado de libre comercio lleva tiempo porque se negocian todos los puntos y le llevó 4 años negociar todo. Es que el tratado de libre comercio es de un día para el otro. Claro. Es bastante complejo, pero si no hay flexibilidad es más complejo de llevarlo a cabo. Yo no sé si quiero un acuerdo de libre comercio. O sea, en esto de los autopartes y todo también. No, entraría. podés flexibilizar y hacer acuerdos bilaterales, no necesitas ir a tratados de libre comercio, pero eso depende de cada país. Cada economía tiene sus distintas aristas, tiene sus problemas, Brasil tiene sus problemas, Argentina también, Uruguay también, y bueno, algunos son dependientes de ciertos países, pero la flexibilización del Mercosur lo que te permitiría es negociar individualmente, pero sin romper el bloque, pero el tema es no negociar unilateralmente para no romper el bloque del Mercosur y lo que es el Tratado de Asunción y el protocolo de Orus Preto que figura la unanimidad también. A ver, yo creo que más, ponemos en el caso de Norteamérica, es un acuerdo totalmente leonino, es un desastre en todo sentido, le va a hacer mucho mal a la economía argentina y también a la economía de la región. Entonces va a ser inevitable que se termine rompiendo el capricho solamente por un dirigente que tiene delirios mesiánicos. Aparte, perdón que te Sí. interrumpa, romper el bloque te aislaría más todavía. Exacto, Argentina, es lo que que termina decís vos. siendo. Además, vos dijiste los autopartes, nuestro principal socio comercial es Brasil en lo que es autopartes y estamos terminando perjudicando. Yo creo que vuelvo a decir, puede debatirse que tenga una mayoría especial, que no sea unanimidad, de última para que flexibilizar un poco. Sí, Pero las tiene que ser por bloque. negociaciones, no Tiene que ser por bloque porque obviamente lo que te pasa a uno le termina perjudicando a tu principal socio comercial. Hasta yo agregaría que, por ejemplo, Uruguay no puede ser más un paraíso fiscal. No puede ser más un paraíso fiscal si quiere estar dentro del Mercosur. Sí, sí. Digamos, creo que hay cuestiones porque obviamente con todo lo que conlleva, de última, que sea un paraíso fiscal. Entonces me parece que, no digo endurecerlo, pero creo que hay que, sí coincido que hay que empezar a debatir de vuelta, no es lo mismo el Mercosur que nació como una idea de los Fonsina en los 80, con lo que se constituyó después, y hoy con todas las tecnologías que estamos hablando de más de 30 años. Creo que sí podemos volver a discutir algunas cuestiones, ver si podemos sumar a algunos actores de la región, pero siempre con consensos básicos bien claros, bien firmes, de que es el bloque común del sur. ¿Quieren hacer algún aporte más como para cerrar ¿Algún esto? cierre? Yo no, creo que lo de la región es importante y coincido por ahí que no sé si con nombre Mercosur, en un momento existió la UNASUR, tal vez habría que pensar en no limitarse a esos 4 países, digamos, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. Creo que tendría que ser un poco más amplia la alianza, pero bueno, lleva tiempo, como todo. ¿Y lo ves posible en esta coyuntura, por ejemplo? El tema, si no hay como una como política de Estado, como si que sea como una decisión que acompañen varios partidos políticos,
es que en todos los países de Latinoamérica estamos polarizados, o sea, gobierna una fuerza de centro derecha o de centro izquierda y bueno, los vínculos muchas veces pasan por esas digamos, preferencias, o sea, se juntan entre esos sectores y son vínculos muy cortoplacistas porque ni siquiera tenemos elecciones todas a la vez, o sea, como que vos tenés 2 años con un presidente, después de 2 años con un presidente que opina todo lo contrario al que estaba antes, eso es la parte que veo difícil, hay que como... Creo que bueno, que el Mercosur venía siendo una política de Estado, como vos decías, empezó con Alfonsín, hasta Menem hizo sus aportes, Duhalde también. Yo agrego, funcionaba el Mercosur a cierto punto, pero la ley ya es muy vieja. Por ejemplo, es de 1991, se hizo el Tratado de Asunción. Ya lleva muchos años y no ha sido modificado. Entonces, vos legislás sobre leyes viejas. Como hablábamos la otra vez, la coparticipación, por ejemplo, la coparticipación es de 1988. Tenés 167 impuestos, tenés una constitución de 1994 y legislás sobre una coparticipación ya vieja y que se ha intentado modificar, pero bueno, los distintos intereses de las provincias y los gobernadores impiden que vos hagas esas reformas porque le estás tocando los incentivos, el dinero, la caja de ellos y no permiten que la coparticipación se modifique. Bueno, y lo mismo, volviendo al tema, pasa con el Tratado de Asunción y el Mercosur, pero sería bueno avanzar en leyes y modernizarlas porque mayormente la gran mayoría ya tienen muchos años. Iván, me parece que te habías quedado pensando como algunas cosas mientras hablabas, Iván. No, coincido yo, yo creo que hay algunas cuestiones que por ahí voy a bajarle un poco más a lo informal. A ver, cuando algo es bueno no importa si es viejo. Si es viejo. Si funciona, funciona. Lo viejo funciona, decía. A ver, te voy a... siempre hay, y como vengo obviamente de la comunicación visual, hay 2 elementos que vos fácil podés identificar y vos sabés que funciona. Ahora lo reacomodaron, pero es el ISO logotipo de Coca-Cola. Se creó hace 70 años y continuó hasta no hace mucho y vos sabés que es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque funciona. Se debe haber visto, se revió, ya muchos años sigue funcionando. Y hace poco, por eso estaba viendo esta lapicera, la lapicera Bic Cristal. Tiene casi el diseño original. Porque funciona. Entonces, tratemos de lo que funciona, no tocarlo, porque funciona. Porque una vez que lo empezás a tocar y con estos climas volátiles que hay, no solo en la región ni en el mundo, que para mí eso, y deseo y espero y ruego que sea una nube pasajera nada más, porque la mano del mercado, la mano invisible del mercado no existe. Iba a decir otro ejemplo, pero justo está la nena. Pero no existe. Entonces, la realidad te choca. Hoy vos tenés a Galperín que está pidiendo Mercado Libre que intervenga el Estado. A ver, sos Mercado Libre cuando te comes a OLX, cuando te comes a tantos a otros. A la Maula. Pero cuando te quiere venir a Amazon, no, poneme esto. No, ponémelo ahora con los chinos. Y hasta que me toca, me golpean la puerta. Entonces, yo creo que, a ver, sí, sentarse, ver, ayornarlo, sí. Es decir, sumarle cosas, como dije, tenés una normativa dura, esto funciona, muchachos. Sumemos, saquemos lo que está. Analicemos si hay que cambiar algo, bueno, lo que está funciona. Sigamos en esto. Me da una lectura media conservadora, pero bueno.
Bueno, pero distintas perspectivas que intentan pensar esta relación que tenemos con el mundo, que hemos escuchado mucho, que hay que volver al mundo, de qué manera, cómo construimos los consensos, cómo nos posicionamos frente a quizás algunos gigantes del estilo Estados Unidos, que tiene como un gran historial de intervención, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Vamos a cerrar este bloque y vamos a ir finalizando el debate. Igual nos queda un ratito más, pero vamos los aquí presentes van a presentar sus propuestas a futuro, es la temática libre, cómo, no sé, desde la perspectiva de cualquier arista, ya sea educación, políticas públicas, salud, tecnología. Hemos hablado de un montón de cosas acá. Te doy la palabra a vos, Sebastián. ¿Querés empezar? Mis propuestas serían estado digital obligatorio, todo trámite en 48 horas, aprobado por silencio positivo, que se utiliza en Estonia, en Chile. Después reformas educativas profundas, actualización de la ley 26.206, orientación vocacional, prácticas profesionalizantes, IA, datos, energía, logística, modelos nórdicos de transición educativa, reformas tributarias, eliminar impuestos que recaudan poco y frenan mucho. Por ejemplo, el libro del marca China, y China es un gran modelo en el sistema tributario. Se insertó en el 2001 en la Organización Mundial del Comercio. En 2001 tiene 26 impuestos, pero a través de algo organizado que hizo un plan de estabilización, pero equiparando el gasto público con el sistema tributario para que no haya déficit fiscal y problemas sociales. Y después modernización del empleo con derechos y previsibilidad e incentivos reales para las pymes que tomen jóvenes, e integración inteligente del Mercosur y la flexibilización con acuerdos con la Unión Europea, Estados Unidos, Asia, políticas de exterior de Estado no partidarias, innovación a futuro, inteligencia artificial, biotecnología, energías limpias, ciencias aplicadas, infraestructura digital, que ya lo dije con el tema del Estado, y esas serían las propuestas para cerrar. Bien, Iván. A ver, vamos por lo más sencillo en teoría y por lo más complejo a lo último. En primera instancia, como dije, en materia educativa hay que hacer un congreso pedagógico por sobre todas las cuestiones. Me parece que hay que trabajar, repito, cuando digo por fuera de los corporativismos me refiero principalmente a aquellos que solamente buscan desde un lado de la ventana y no la visión global. Entonces tiene que ser algo a largo plazo, que pase las elecciones de medio término como las generales, que sea algo muy específico y que lleve el tiempo que tenga que llevar para poder hacer una educación, y obviamente con las provincias, porque son parte esencial de este sistema. Eso por un lado. Por el otro, creo que, y voy a hablar de eficiencia del Estado en los 3 niveles. A nivel local, Bahía Blanca, me parece que es importante poder descentralizar lo más que se pueda los trámites municipales para que se pueda llegar, que el vecino pueda llegar a hacer el trámite en las delegaciones que ocupan un gran territorio dentro de la ciudad. Creo que a nivel regional y lo que es a nivel provincial, el aspiracional es poder dividir la provincia, pero hoy está muy lejano a eso. Pero hay que hacer regiones claras de últimas, porque vos tenés la región primera en salud, la 22 en salud, que ocupa otro territorio, tenés creo que la 3, 4 en lo que es judicial. Entonces vos tenés diferentes regiones, obviamente no cabecera en Bahía Blanca, porque por ahí sería lo más lógico, pero por ahí para evitar que se conurbanice aún más la ciudad, y última, hacer la posibilidad para que se juegue así. Obviamente eso va a requerir toda una inversión económica,
Eso lo de hacer una casa provincia en cada de los 130 distritos para mí no funciona en este sentido si no están claras las regiones, es decir, una visión más regional, porque en definitiva la provincia es regional, aunque hay economías que se acercan, y aquellos que hemos tenido que ir a hacer trámites a La Plata, la verdad, no se lo recomiendo a nadie, salvo después de las 2 de la tarde que tenés el tiempo libre y tomás las cervezas ahí en Diagonal 74, pero después el resto, la verdad, es complicado. Y después, a nivel nación, también regionalizar con esta idea de jugar los bloques económicos, lo que es el Cuyo, el NEA, es decir, lo que hoy que están tratando algunos gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, esos bloques que funcionan en conjunto para poder negociar con Nación y poder negociar algún convenio internacional. Creo que esa regionalización, que muchas veces son economías, que muchas veces el chacarero de Córdoba cruza a Huinca Renancó en La Pampa y es de Ralicó a comprar a Huinca. Entonces, no digo borrar los límites provinciales internos, pero sí pensar algo más de bloque, en esta idea de colectivo. Y por último, y yo sé que puede generar conflicto, separar la Iglesia del Estado con una reforma constitucional. Lea. Bueno, se cerró fuerte el compañero acá. Por eso dije de lo más tranquilo. Yo estoy de acuerdo. ¿No? Aclaro, y soy creyente, soy católico, pero Estado, el dogma. Asunto separado. Yo voy a tratar de no ser muy largo, voy a decir las 10 industrias y hacer un pequeño resumen. Para que él no tenga que ser largo, pueden adquirir el libro y leerlo en profundidad, también, de la misma manera que pueden leer los libros de los compañeros, por supuesto. Y lo pueden bajar gratis de la librería de Trasquinto también. El satélite ya conté un poco. Uno de los que no conté por ahí es que una de las ideas sería que los satélites puedan proveer un internet universal, no el primer año, no con el primer satélite, pero por ahí ya con una constelación de satélites podría ser una universalización de un Wi-Fi básico, que no tampoco que sea súper tecnológico, que sea de 5G, pero por lo menos un 4G que te permita usar billeteras electrónicas, no sé. Para un uso más cotidiano, WhatsApp, individual, sí. Comunicación. En el litio, la idea sería tratar de instalar todas las plantas en donde está el círculo de litio para federalizar, o sea, y también en Tierra del Fuego, aprovechando los parques industriales de Tierra del Fuego. Y una idea que se me ocurre a mí, que puede ser de vanguardia, es empezar a incorporarle baterías argentinas de litio a electrodomésticos comunes, por ejemplo, heladeras, o por ejemplo, bueno, cualquier cosa, o sea que cuando se te corte la luz, tenés una batería de litio y no estás dependiendo de que se tenga que tirar la comida, ni hablar los electrodependientes, ni hablar las personas mayores, o sea, tener ese tipo de alternativas para poder digamos, pasar un corte de luz con menos traumático. El arte, básicamente, la cultura, soft power. El ejemplo que yo estoy dando últimamente es Corea. Corea está haciendo películas, música. Del sur, no del norte. Corea del Sur. Videos para YouTube, y eso se fomenta del Estado. El Estado le da manija, y además de toda la plata que recauda de la maquinaria cultural que es, también impregna cultura coreana, todo. O sea, de repente Corea hace unos años no nos importaba y ahora es como que capaz que hasta querés saber qué comen los coreanos o sabés qué comen porque lo viste en una película. O sea, en este capítulo habría un instituto, cambiaríamos el Instituto del Cine y el de la Música que ya existen, y crearíamos uno del libro y uno de los videojuegos, con este esquema que ya estuvimos hablando. Cannabis,
regularizar el cannabis. O sea, el mundo va hacia una despenalización total del cannabis, como que se va viendo de a poco. Vamos a llegar tarde a eso. Bueno, nos lo prohibió Estados Unidos, legalicémoslo, aprovechemos, empecemos a hacerlo antes que nadie y cuando sea un negocio ya vamos a estar preparados. Si no, vamos a importar nosotros otra vez lo que nos vendan los yanquis, que fueron los que nos dijeron que teníamos que prohibirlo. No tiene sentido, me parece. Además nos ahorraríamos un montón de plata en perseguir consumidores y los impuestos podrían destinarse a educación, a salud, a prevención de otras adicciones. Energía nuclear, bueno, exportación se exporta uranio, se cobra. Si se exportan combustibles fósiles, se cobra un costo, con eso se fomenta. Y en 10 años más o menos podríamos estar generando 3 plantas nucleares y llegar la producción, digamos, la matriz energética del país a 1/3 solo de energía nuclear, que si bien no es renovable porque el uranio se acaba, no es contaminante, no emite dióxido de carbono. En el cannabis me olvidé de decir que en 10 años podríamos estar generando lo mismo que genera la industria vitivinícola, que es una industria que ya tiene varias décadas y sin importar nada, porque no necesitas importar ni un tornillo, no tenés que importar nada, o sea, es al sumo unas semillas, al sumo algunos insumos pero es tierra, semilla, agua y soberanía alimentaria. Se fomenta con exportar materias primas alimentarias o cuando compramos del país, importamos galletitas de otro país, por ejemplo. Alimentos manufacturados que vengan del extranjero. Y lo mismo, en vez de importar trigo, importar fideos. Ese sería el objetivo. Energías renovables, bueno, está muy vinculado a la energía nuclear. Tratar de salir del... No condenar las energías renovables, o sea, explotarlas, sacarlas, pero no pensarnos en un país que va a vivir de vaca muerta porque por un tubo va a sacar el petróleo, sino usar esa energía para todas las industrias estas que van a requerir un montón de energía y está la industria petroquímica también, la industria de los plásticos, la industria de los fertilizantes, muchas industrias que dependen del gas y del petróleo. Astilleros, los barcos, hay varios impuestos que no los voy a enumerar, pero la idea sería tener una marina mercante. Hoy vos hablabas de África. ¿Por qué no hay comercio con África? Porque no hay barcos. No es verdad. O sea, vos comerciás mucho más fácil con China, porque China tiene una flota gigante que te manda todo en contenedores y listo. O sea, lo tenés fácil. Pero con África, que está acá nomás, porque cruzar el Atlántico, incluso está más cerca que Europa. Exactamente. Simplemente necesitarías barcos. Si tuvieras barcos, podrías ir y comerciar. Lo mismo, bueno, algún lancha de prefectura, algo para el ejército, lanchas en general. Drones y aviones, más o menos lo mismo. Los drones sobre todo servirían mucho para prevenir incendios, para buscar gente perdida, para vigilar espacios. Y los aviones también, tenemos una tradición muy grande de hacer aviones, no podemos desperdiciarla con nada, por dejarla morir, digamos, porque la estamos dejando morir. Todo esto tiene sus impuestos, se explica acá, no quiero aburrir. Y la última, que es software, que medio que es el cerebro de todo, se financia con la venta de software y fomentaría que tengamos más software argentino, servidores argentinos, información, bases de datos de los datos, soberanía informática, soberanía de datos. Y esas serían mis 10 propuestas. Mi humilde propuesta. ¿Algunos comentarios de cierre? No sé, vos. No, me parece que... Digo no, pero arranco.
más o menos un poco lo que dije en un inicio. Creo que estos espacios donde hay diversidad de pensamiento podemos tener mayor o menor formación, mayor o menor ejercicio. En definitiva, en lo que buscan, para mí son necesarios, rompen con la política de la grieta, que nos está haciendo mucho mal en el país, que podemos discutir cuándo arrancó, quién lo inició, pero bueno, es lo que está. Y creo que hay que empezar a debatir, como dije hoy temprano, hay que empezar a debatir, nos falta más diálogo, nos falta diagnósticos adecuados, porque a veces algunos tenemos diagnóstico y parece más que un diagnóstico otra cosa. Entonces me parece que son necesarios y bueno, ojalá que se pueda llegar a repetir con otros actores. Con actividad, ¿por qué no? Lo podemos hablar. Sebastián. No, por ahora eso eran mis Pero como un propuestas. cierre así del espacio, quizás del conversatorio, alguna reflexión final tuya. No, que todos los espacios pueden tener sus distintas visiones, pero mayormente convergen en la gran mayoría en puntos específicos y que esa división que se ha llevado a cabo o la grieta política se puede unificar y no necesitamos estar peleados o pelear por políticas si estamos de acuerdo en ciertos puntos que son importantes, como flexibilización del Mercosur, gasto público, reforma de los tipos de cambio, sistema impositivo, quita de subsidio, Estado y sector privado, bueno, y después todo lo que es los cálculos jubilatorios y ese tema para poder equilibrar el tema de la economía y después el tema de las distintas ideologías, mayormente la gran mayoría converge en que se puede llevar todo esto a cabo, más allá de que sea socialista o capitalista, pero se puede llevar una discusión en serio. Se puede discutir. Lean. No, yo para cerrar, por agradecer a los presentes y a los que nos estén viendo cuando sea en YouTube. Y nada, que me parece muy simbólico y muy, para mí muy importante que la democracia volvió con Alfonsín, con un radical, y acá estamos en un comité radical, a 42 años de la democracia, debatiendo 3 personas con ideologías muy diferentes y una moderadora que también de ideología. Y escuchamos además poetas y ensayos antes. Nada, me parece que está bueno, me gusta, me parece muy valioso. Bueno, antes de cerrar este conversatorio, queremos abrir el juego por si hay alguna pregunta